Yaman Kikue es un artista escénico, no puedo decirle actor nada más, sino un artista escénico que le encanta contar historias. Sí, fíjate, eso sería. Yamanki es un actor escénico que le gusta contar historias. Pienso, que fue justamente en mi niñez. Cuando era pequeño, en mi casa eran reyes o cumpleaños, eso, y me daban los juguetes de regalo, pero después me los recogían y los alzaban para que no los fuera yo a romper. Y entonces me empezaba a imaginar lo que era jugar con mis juguetes y creaba historias a partir de bolsitas de plástico y otras cositas, ramas de árbol, y eran mis personajes, y empezaba yo a crear esas historias. Ya después, en la secundaria prepa, empecé a conocer lo que era el ámbito del teatro, ¿no? Iba al teatro, mi familia tenía muchos contactos con gente de teatro, entonces iba yo a ver teatro y me gustaba. Y me gustó mucho porque en el teatro, en la actuación en general, no nada más en el teatro, en la actuación en general, aprendemos del ser humano, porque interpretamos seres humanos. Entonces creo que eso fue lo más maravilloso que me pudo haber ocurrido en el mundo, ¿no? Porque entonces empiezas a respetar y entender la circunstancia del otro, como si fuera tuya. Aunque no hagas lo mismo, aunque no estés en la misma circunstancia, aprendes del otro. Y entonces te enseña a ser algo muy humano y a replicarlo, como lo decían hace un rato, con las plantas, pero también con los animales, pero también con el medio, con nuestra energía que nos circunda, ¿no? O sea, este asunto de ir rápido, ¿no? Ves a todo el mundo en el teléfono y entonces de momento ir en el metrobús, por ejemplo, ¿no? Y estar en tu momento, viendo la circunstancia de las personas, cómo están sentados, lo que pueden estar pensando, lo que está pasando afuera, entonces eso te nutre, te ayuda a crear más personajes. Entonces creo que eso es lo que más me gusta de lo que hago, ¿no? Aprender de las demás personas. Híjole, eso es bien complicado. Es bien complicado. Mi cabeza es un caos. Es terrible mi cabeza en ese asunto, porque por ejemplo, empiezo a escribir algo para teatro. Escribo normalmente para niños. Mi trabajo va dirigido al público infantil, básicamente. Entonces empiezo a crear textos para niños y primero es la temática, ¿no? Y entonces viene una parte muy técnica. Entonces empiezo a crear un texto dramático y entonces después del texto dramático y todo lo que conlleva crear ese texto, viene un texto virtual, ¿no? De cómo quiero que se vea, y luego viene un texto espectacular, es decir, cómo quiero que el espectáculo se vea y el niño interactúe y entonces entienda esto que quiero decir, pero es una analogía, una anáfora, y entonces la entienda perfecto el niño y caiga en el momento perfecto. Y ese es un modo, digamos, como un orden para cuando escribo para niños, teatro. Pero cuando hago cuentos, es otra forma totalmente diferente de crear en la cabeza, porque empiezo desde una problemática y se va todo a un punto muy pequeño, ¿no? Muy cerrado, muy íntimo, porque lo que quiero llegar es a esa emoción de ese niño en particular. Entonces se vuelve algo muy detallado, muy minucioso, muy hilvanado para ese niño. Entonces no es con el teatro no quiera ocupar eso, pero quiero llegarle a más gente. Entonces las circunstancias son bien diferentes. Y ahora cuando me toca ser actor es completamente otra cosa, porque empiezo a jugar y en el juego, bueno, me puedo quedar enamorado lo que pueda durar la temporada del montaje o las funciones que nos den, ¿no? Así sean dos. Cuando estoy con mis compañeros,
me encanta verlos porque aprendo de ellos, ¿no? Veo cómo está creando uno, cómo empieza a crear otro desde la corporalidad, otro desde la emoción, otro desde lo íntimo, otro desde la forma, y entonces me engolosino con todo eso que veo y juego. Eso me ocurrió recientemente en un par de obras a las que me invitaron, que fueron muy poquitas funciones, ¿no? Muy poquitas, pero al ver a tantos compañeros que les tengo afecto y vernos juntos en escena, me sentía el más galardonado, ¿no? Ahí con todos ellos y decir, bueno, tengo el chance de volver a jugar con todos ellos, aunque sea 2 minutos. Y eso me encanta, ¿no? Entonces, todo depende desde dónde esté situado, ¿no? La forma de crear creo que va cambiando. Yo cuando decidí estudiar teatro, me fui a estudiar aquel entonces, en DF, ahora Ciudad de México. Y era un caos. Yo recuerdo que llegaba al metro, bueno, desde que bajaba de San Lázaro, empezaba ya en una dinámica así. Caminaba yo rapidísimo, entonces era un robotito y me bajaba las escaleras, no me concentraba en lo que, no veía, accionaba. Bajaba las escaleras, me metía, me colocaba, agarraba, salía, subía las escaleras, salía, tomaba el metro, lo que fuera, ¿no? Rapidísimo. Y entonces cuando llegabas a la escuela, ibas en esa energía, ágil, rápido. Entonces querías unos resultados inmediatos. No te dabas ese tiempo de como de crear, darte el chance de experimentar, de comprender tu cuerpo, de cómo llenaba una emoción todo tu cuerpo, cómo podías crear a partir de los pies, de cómo camina un personaje y después irlo creando hacia arriba, ¿no? Cómo mueve las piernas, cómo respira y ya después cómo piensa, o hacerlo al revés, primero qué es lo que está pensando y después nutrirlo con una forma de movimiento y después cómo camina. 20.000 formas de crear personajes, ¿no? Y llegó el momento casi que terminaba yo la escuela, que dije, bueno, ¿qué fue lo que aprendí en todo este tiempo? Porque ya voy a terminar, ya tengo mi bonita presentaciones finales, ¿no? Tengo mi bonito padrino de generación y todo, ¿y qué aprendí? Y me di cuenta que aprendí a darme mi tiempo. Aunque pareciera muy torpe, ¿no? Muy insignificante, pero a darse ese tiempo de creación. A algunos les lleva meses, otros algunos minutos, ¿no? Y ya entran, es fantástico. Hay un par de compañeros que yo se los he dicho mucho, que los admiro, y que me gustaría ser tan talentosos como ellos porque entran y salen de personaje y de ficción así, ¿no? Y los quiero mucho. A mí me cuesta trabajo, mucho, entonces sí tengo que hacer un proceso de creación, pero ellos no, entonces esas dinámicas me alen, me dan un aliciente para decir que lo que aprendí es a tomar mi tiempo. Y esto mismo lo he intentado llevar al campo de mi vida. Y a veces, lo comentaba yo hace unos momentos con alguien, llega el momento en que la vida está tan caótica, todo el exterior va con tanta prisa y uno se mete a esa dinámica y nos agotamos, nos desgastamos y lo que tenemos que hacer es tomarnos un tiempo, pausar, pararte así. Suena terrible, ¿no? Incluso del trabajo, ¿no? No, porque seguimos trabajando y seguimos produciendo y entonces no tienes tiempo y entramos en unas condiciones de desconocernos a nosotros, deshumanizarnos y al prójimo. Y creo que como actor, como escénico, como alguien que trabaja con las emociones y que representa a seres humanos, es terrible porque entonces no le das tiempo de entender al otro. Michael Ende escribió un cuento bueno, una novela preciosísima que se llama Momo. Y creo que lo explicaba perfectamente ya hace mucho tiempo atrás todo esto que nos está ocurriendo, ¿no? Que eran estos hombres de gris que entonces te decían, a ver,
tú vas a dar tu tiempo así como si fueras un banco, entonces yo te lo voy a tener y entonces tú tienes que trabajar y cuando termines de trabajar yo te voy a regresar ese tiempo. Pero no había tiempo de espera porque tenías que estar trabajando y estar produciendo y estar creando. Y le pasaba a uno de los personajes justamente que era un cuentacuentos. Mira, en las cosas que cae uno, que era un cuentacuentos que se dedica a la televisión después de contar cuentos en las plazas públicas, se dedica a hacer cuentacuentos en televisión y ya no tenía tiempo para darle atención a los niños. Y entonces reflexiona en eso. Y creo que eso es lo que nos está pasando en estas generaciones. Y justamente Michael Ende, con su gran sabiduría, puso a un personaje que no habla, que es una tortuga, que se llama Casiopea, la tortuga Casiopea, creo, no recuerdo bien. Y entonces lo que querían los otros personajes que van rapidísimo es atrapar a la tortuga, pero no la pueden atrapar porque la tortuga iba con toda la calma del mundo. Y es lo que creo que nos deberíamos de hacer también, ¿no? Pararnos. El teatro, el arte en general, es rápido. Una obra, por muy larga que sea, aunque sea de el gran maestro Tavira, no dura 3 días. Bueno, tal vez la ópera china antigua sí duraba varios días, pero bueno, uno comía y dormía ahí, ¿no? Son muy complicados los espectáculos que ocurren esto, ¿no? Es efímero, como bien decían hace un rato, ¿no? Es un momento. La música es un momento. La danza es un momento. El teatro, la palabra es un momento. La pintura, aunque queda plasmada, mientras lo está creando el artista, es ese momento. Entonces creo que deberíamos valorar esos pequeños instantes que nos regalamos y los compartimos, porque estamos siendo humanos con otros humanos. Alguien que quise mucho, que ya falleció, que se llamaba Alejandra Pérez Salazar, dramaturga y escritora, decía que los momentos de la vida estaban nirvanados por detalles que daban Dios y el diablo, y creo que es bien cierto eso. Uno de los momentos así, como que dije, bueno, yo ya cumplí con lo que se me había encargado, sí puedo decir que cumplí con esto del arte, es que hace mucho tiempo en Sonora estaba dando yo un taller en una feria del libro y me encontré un niño ciego. Mi taller era dirigido a públicos con discapacidad. Y me acerqué al niño y le dije, oye, estoy dando un taller, vente conmigo al taller y lo participas. Llega su familiar y le explico del taller y me lo llevaron. El taller duraba 25 minutos porque me iban llevando a diferentes escuelas y era por una semana. El niño se quedó toda la semana conmigo. Me lo llevan de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces va bien. Se desafanaron un rato los papás de Miguel, se llama el pequeño. De Miguel y me lo dejaron. El niño pues no iba a la escuela, no jugaba, lo tenían muy encerrado. Entonces en las dinámicas y en los juegos que hacíamos, teníamos uno con una pelota, la cachaban y eso. Los niños que iban de las escuelas empezaron a jugar con Miguel y al tercer día llega Miguel y me dice, ya tengo amigos. Uy. Ya me saludan. Uy, no, dije, bueno, ya, lo logré. Y después su papá me dijo, yo quería jugar fútbol con mi hijo, no sabía cómo. Y esas cosas nutren. Después, muchos años después, estuve en un montaje de títeres con discapacidad. Mi títere usaba sillita de ruedas. Y me encontré un niño, bueno, dimos la función, y llega un niño con síndrome de Down y le da un peso al títere. Él dice, es todo lo que tengo. Ya, ¿qué más hace uno, no? Y luego, esas son
personales, ¿no? Muy pequeñitas. Y luego recientemente tengo la gran oportunidad de compartir escena con muchos de mis compañeros que quiero y admiro de toda la vida. Entonces, bueno, realmente la vida ha sido súper generosa. Me ha permitido llegarle al público que quiero, que es el infantil, darles tiempo a los niños, darles la oportunidad de que sus voces se escuchen, de validar sus emociones, de enseñar al niño que la palabra del adulto es, tiene que ser como un acto de obligatoriedad para ellos. Entonces, si tú les dices a un niño, te voy a traer algo, tienes que hacerlo. También recientemente, el año pasado a finales casi, dimos un taller en la Casa de la Niñez Poblana y nos costó mucho trabajo. Yo ya había trabajado con niños que recoge el DIF, pero ahora fue muy caótico. Eran muy violentos y tardamos 2 semanas en hacer conexión con los niños. Y eso fue lo que aprendí porque les decíamos, a ver, estamos aquí dándoles tiempo, lo único que tenemos es tiempo, cariño, afecto. Yo voy a venir estos días y te voy a traer un dulce, no más, solo un dulce. Y no lo creían. Y al día siguiente que llegamos y les dimos el dulce, es que cumpliste. Entonces no sabemos lo importante de esa promesa que haces, ¿no? Y digo esto de los niños en general porque normalmente decimos son el futuro. No, es que no es el futuro, nosotros estamos creando ese futuro. Entonces, si nosotros defraudamos a ellos, ellos van a crecer no respetando nada. Y entonces se vuelven violentos, entonces hay quienes te quitan las cosas porque les es fácil y no encontraron, cuando eran niños, esa palabra de confianza y de apoyo y de estímulo para ellos. Entonces, si queremos cambiar la perspectiva de todos esos niños, tenemos que hacerlo en este momento para que cuando sean adultos ellos también creen esas nuevas condiciones. Y lo mismo con el teatro. Si yo le enseño a este niño que el teatro es bonito, que es divertido, que es participativo, a lo mejor no le gusta todo el teatro, pero en algún momento va a llevar a alguien al teatro y le va a decir, es que es bonito. Y entonces también estamos creando públicos, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, creo que lo más importante de esto del teatro es esta cercanía de ánimas, de almas. En las personas que están en las sierras, en el campo, que a lo mejor no han tenido contacto con orquesta sinfónica o con la compañía de 300 actores en escena o con el ballet del Bolshoi o con la serie de Netflix, o sea, no. Pero la abuelita o el abuelito les cuenta cuentos o el tío toca la flauta o cantan mientras corren con las vacas, ¿no? Ahí hay arte. Entonces, si somos capaces de reconocer esa arte en todos lados, creo que mejoraríamos como seres humanos. En general, ¿no? No habría tantas guerras, no habría tanta desigualdad porque entonces estaríamos hablándonos de entre nosotros y reconociéndonos en el otro. Pero queremos sentirnos más que los demás, ¿no? Y entonces yo soy dogmático, yo soy estudiado, yo estudié no sé, ¿no? Y entonces yo tengo mi compañía con más de 13 años de trayectoria y cuento cuentos y hago ballet y canto y hago acrobacia y pues sí, pero ¿a cuántas gentes has tocado? Y no en la escena, ¿no? Sino en las almas. A ver, para las personas que no me conocen, soy Yaman Kikue, soy actor, escénico, hago muchas cosas. Llámenme, denme trabajo, descubrámonos, encontremos formas nuevas de crear vínculos, discursos,
códigos, lenguajes. Démonos el chance de encontrarnos. Y a los que ya me conocen, a todos mis compañeros que los adoro con todo mi alma y mi corazoncito, les mando abracitos y también llámenme, no sean ingratos, denme chamba. Los quiero mucho. Gracias.